tiene que ver con la floración de las plantas y esto a mucha gente, bueno, le sienta realmente mal. Por tal motivo hemos invitado a la doctora alergóloga Martina Indiveri para hablar de alergias. Martina, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hay gente que está a la miseria en estos días, ¿no? Bueno, es la época. En realidad, bueno, ¿quieren que te cuente un poquito lo que es la alergia? Sí, por supuesto. Bueno, la alergia es una enfermedad crónica, es un proceso inflamatorio que se produce... Crónica significa que la vamos a tener durante toda la vida. Sí. Que cursa con brotes, depende de lo que la persona sea alérgica. Y esto se produce, es un proceso inflamatorio donde la persona entra en contacto con una sustancia a la que nosotros llamamos alérgeno y esa sustancia tiene la capacidad de producir una respuesta exagerada en el individuo, pero es esa persona que tiene una predisposición genética. Claro. No todas las personas van a desarrollar alergia al estar en contacto con ese alérgeno, con esa sustancia. Y es importante entender que es poligenética, que tenés antecedentes familiares. Y bueno, por ejemplo, la población adulta, más o menos en los últimos estudios, dicen que entre un 20 y un 30% de la población adulta tiene alguna patología alérgica y con respecto a los niños, entre un 10 y un 20%. Así que son valores bastante llamativos dentro del porcentaje que tienen de prevalencia. Exacto. Quería consultarte si puede ser que en los últimos años el impacto de alergias en la población vaya creciendo. Sí. La organización. ¿Y esto por qué? Esto es un poco, bueno, hay algo que se llama la teoría de la genética, bien, o de la higiene, que habla un poquito de que en los últimos 20 años hay un aumento exponencial de las alergias y se cree que en los próximos 20, 30 años, sobre todo en los países industrializados, un 30 hasta un 50% de la población va a ser alérgica. Esto pasa porque el sistema inmunológico se vuelve un poco perezoso debido a que estamos en una teoría de la higiene que se llama que antes, vivíamos menos años, pero porque no teníamos antibióticos y medicamentos que nos ayudaban a sobrellevar infecciones. Claro. ¿Qué pasa? Al estar más expuestos a antibióticos, a vivir en un medio más higienizado, donde empezaron a ver todo lo que es el saneamiento ambiental, todas las políticas públicas de saneamiento, hace que estemos menos expuestos a infecciones. Claro. Entonces el sistema inmunológico se desvía y va hacia las enfermedades, todo lo que es autoinmune, ya sea enfermedades inmunológicas como la alergia o, como te decía recientemente, autoinmunes. Y es un poquito a lo que va esa tendencia. Claro, y bueno, y el impacto de esto fundamentalmente tiene que ver con la afección en vías respiratorias, ¿no? Bueno, la alergia abarca todos los niveles. La Organización Mundial de la Salud dice que es la sexta patología más prevalente a nivel mundial y esto abarca alergias respiratorias, alergias cutáneas, alergias a alimentos, la anafilaxia, que es la reacción alérgica más grave, y alergia a medicamentos. Con respecto a lo respiratorio que me preguntabas, que se habla mucho en esta época, por supuesto. Es porque tenemos dos tipos de alergias. Una alergia perenne, que es la que está todo el año, que es la alergia a los ácaros del polvo, a los hongos de la humedad y a los epitelios, a los pelos de los animales, y una alergia estacional, que se relaciona mucho con la primavera, pero también ocurre en otoño, también puede pasar en invierno y también puede pasar en primavera. Eso va a depender de la polinosis que haya en esa época, que la polinosis es que la planta florece, las plantas, los árboles florecen y liberan el polen. Ese polen la persona lo inhala, aquella persona predispuesta genéticamente lo inhala y genera toda la reacción inflamatoria. Desde la parte respiratoria puede haber una rinoconjuntivitis, que es que los ojos se inflaman, se ponen rojos, hay lagrimeo, picor de nariz, estornudos, achís, o ya cuando el paciente está muy congestionado, que puede afectar la vía bronquial y hacer un asma alérgica. Exacto, que eso es por allí lo más preocupante, ¿no? Cuando esto deriva en crisis asmáticas y en chiquitos por ahí muy pequeños ya que empiezan con toda esta sintomatología. ¿Cómo se debe actuar en esos casos? ¿Cómo, digamos, se empiezan a encaminar los tratamientos hacia una patología que nos decís que va a ser crónica? Sí, bueno, o sea que la familia tiene que prepararse para lidiar con eso
toda la vida. Siempre es súper importante consultar al especialista, sobre todo cuando se ve que el paciente, el niño o el adulto, repite la sintomatología. No es que siempre en esta misma época, la verdad que me pongo súper mal de la nariz, me broto de la piel, empiezo a ahogarme. Tratar de prevenir eso previo a que empiecen los síntomas. Ahí podemos hacer un tratamiento sintomatológico que es con medicamentos, tratar los síntomas. Tengo picor, tengo estornudos, me ahogo. Bueno, el tratamiento es con antihistamínicos y corticoides. Pero es un corticoide tópico, que es inhalado, que es por ahí el miedo a los corticoides, claro, por los efectos adversos. No es un corticoide que se tome por vía oral, que eso sí que a largo plazo tiene efectos adversos, dependiendo de la dosis también. Este es un corticoide tópico que tiene una biodisponibilidad muy bajita en el organismo, por lo cual los efectos adversos son muy bajos. Eso se puede empezar a hacer previo a la época. Son los famosos PAF. Los PAF, tal cual, que pueden ser inhalados a nivel bucal o spray nasal. Exactamente. Y este tratamiento se puede empezar previo a que el paciente empiece a tener síntomas para estar desinflamado, por decirlo de alguna manera, que sería el tratamiento sintomático. ¿Qué pasa? El Comenzar, paciente por ejemplo, con antihistamínicos. Claro, y spray nasales o bucales. O otros preventivos como pueden ser antileucotrienos. Pero ¿qué pasa? El paciente hace el tratamiento, está bien, pero en cuanto deja el tratamiento y se vuelve a exponer a ese alérgeno, vuelve otra vez a presentar los síntomas. Y eso se repite en el tiempo. Entonces, en esos casos, hay muchas guías terapéuticas a nivel internacional que indican la inmunoterapia alérgeno específica, que es la vacuna para la alergia. Que eso es un tratamiento etiológico, o sea, tratar la causa. Se identifica a qué el paciente tiene alergia, cuál es el alérgeno más prevalente, el que tiene alergia, y en función de eso se hace un tratamiento dirigido, individualizado, que es lo que se llama medicina de precisión, a ese paciente. ¿Hoy son efectivos ese tipo de tratamientos con vacunas? Sí. Pues son muy largos, además, Son tratamientos prolongados que la Organización Mundial de la Salud recomienda de 3 a 5 años de tratamiento en función a la carga alergénica de cada paciente y cómo va evolucionando con el tratamiento. Sí que son efectivos. Antes estaban recomendados en las guías en aquellos pacientes con síntomas moderados graves y hoy las guías ya lo indican en escalones más leves. Bien, para que si el paciente ya se sabe que va a estar sin sensibilizado y va a tener síntomas en esa época, mejorarle esa condición. Seguro. Sí. Para aquellos papás o mamás que nos están escuchando en este momento, te están escuchando en este momento y que dicen, uy, es lo que tiene el chiquito, mi hijo. ¿Cuáles son los tratamientos por ahí paliativos que se pueden dar en el hogar para, digamos, bajar un poquito el impacto que muchas veces tienen las alergias? Me refiero a por ejemplo, cuando se hacen nebulizaciones, ese tipo de en realidad, bueno, eso de nebulizaciones y demás sería el tratamiento farmacológico. El pilar del tratamiento son 3 recomendaciones ambientales, que creo que un poco viene por esa parte de tu pregunta, el farmacológico y luego el etiológico. Dentro de las recomendaciones ambientales siempre le decimos al paciente, por ejemplo, que depende de lo que él sea alérgico. Aquellos pacientes que son alérgicos a los ácaros del polvo, siempre les recomendamos que en la habitación no tengan tantos peluches, no tengan alfombras, no tengan tantos almohadones, cortinas pesadas, porque todo eso acumula un montón de ácaros del polvo. Claro. ¿Bien? En el caso de los pacientes que son alérgicos a pólenes, ¿qué recomendaciones? Por ejemplo, los picos de pólenes más altos a lo largo del día o los horarios donde hay mayor concentración de polen son entre las 6, 7 de la mañana hasta las 10, y luego hay otro pico, o sea, la planta vuelve a liberar una gran cantidad de granos de pólenes al aire entre las 7 y las 10 de la noche, o sea, entre las 19 y las 22 horas. Entonces, en esos horarios le decimos al paciente que evite exponerse, por ejemplo, que no ventilen las habitaciones o las casas a esa hora, que no hagan actividad física a esos horarios, que traten de buscar otros horarios, que, por ejemplo, si han estado caminando, han ido al campo a hacer una caminata, o han estado en el parque, o han cortado el césped, esa ropa se la cambien inmediatamente y se den una ducha pronto. ¿Por qué? Porque pueden aparecer no solo alergia respiratoria, sino alergia cutánea, que es la urticaria, que me salen ronchas por todo el cuerpo. Otras recomendaciones son si van en el auto, no ir con la ventanilla abierta en las épocas donde hay pólenes. El paciente puede saber si hay polen a lo que es alérgico en ese momento, porque existen aplicaciones que la puede tener en su teléfono y fijarse cuál es la concentración de polen que hay.
También en muchos lugares se está utilizando cuando se dan el pronóstico, la temperatura, la humedad, la presión, Exacto. decir cuáles son las concentraciones de pólenes más frecuentes en algunos lugares de Buenos Aires o La Plata Sí, se está sí, haciendo. sí, lo dicen. Exacto. Y también existen páginas donde el paciente puede ingresar y ver cuál es la concentración de polen, que es un poco ahí. Y acá hay plantas que son realmente terribles, ¿no? En San Rafael y en Mendoza tenemos los plátanos, estos que están en el centro, estos que Sí. tiran la pelusa amarilla, que son impresionantes. Bien. La pelusa de por sí no da alergia. Es que a nosotros al inhalarlo hace una reacción mecánica, molesta, pica y de estornudos, pero no da una respuesta inmunológica. Lo que da la alergia es el polen, que es microscópico, claro. que no lo vemos. A no ser que el polen, por ejemplo, los pinos que producen un montón de polen, esos granos sí se pueden, al movilizar, al mover el árbol, pueden caer grandes nubes polínicas y podemos visualizar algo en el aire, pero no es algo que se vea, es microscópico. No sé si un poquito... Bueno, estábamos hablando de las recomendaciones Sí. que por allí, porque, a ver, esto fundamentalmente lo tienen que tener en cuenta los papás, que tienen criaturas muy chiquititas que todavía, porque esto a la persona ya en edad adulta, más grande, ya empieza a advertir que cuál es el momento más crítico de su alergia, los Sí. horarios, la estación, y bueno, y lo va... como vos decías, tratar de ir en el vehículo cuando uno está en el centro con la ventanilla cerrada, precauciones que los más grandes pueden tener. Ahora los más chiquitos, todo eso Dependen de los padres. Claro, dependen de los padres. Sí. Son fáciles, por ahí uno no las tiene en cuenta porque son como muy básicas, pero son fáciles de llevar a cabo y es una manera importante de disminuir, aunque sea un poquito, la exposición al polen o al alérgeno al que el paciente tenga alergia. Bien, Claro. por ahí es difícil evitar totalmente la exposición, pero dentro de disminuir lo máximo que pueda con estas recomendaciones, el paciente hacer estas recomendaciones, más el tratamiento, más en el caso oportuno que sea hacer la inmunoterapia, eso hace que el paciente mejore su calidad de vida y no tenga tantos síntomas, digamos, Exacto. tanta sintomatología. Exacto. Bueno, estábamos hablando de las vacunas. Me imagino que hay avances importantes en materia científica y que permanentemente eso va evolucionando. ¿Son cada vez más efectivas las vacunas, lo que esto puede redundar en digamos, que se acorten los tratamientos o no? La recomendación es de 3 a 5 años. Han avanzado un montón las vacunas, esto es así, en cuanto a la estandarización de extractos que se utilizan y la purificación de los mismos, que eso hacen que sea mucho más potente la vacuna, unido a determinadas sustancias que hacen que también no tengan tantos efectos adversos. Claro. Bien. Y existen distintos tipos de vacunas y distintos extractos, que de eso va a depender también la efectividad de la vacuna. Y normalmente existen dos tipos de presentación, que es la vía sublingual, que son sprays que se ponen en la boca, que es de uso diario, y la subcutánea. Y algunos estudios que están investigando comprimidos, que eso de momento no lo tenemos en disponibilidad en el país. Dentro de los estudios, lo que avalan siempre, la efectividad es bastante buena en las dos, pero sobre todo en la subcutánea. Tiene mayor efectividad a largo plazo. ¿Esos tratamientos se hacen aquí en San Rafael? ¿La persona que quiere, digamos, realizarse este tipo de tratamientos con vacunas se lo puede hacer aquí, tiene que ir a Mendoza, tiene que ir a otra provincia? Lo hacemos aquí actualmente el tratamiento. Previamente el paciente se hace una consulta médica, una historia clínica detallada. En función de lo que cuenta el paciente se dirigen las pruebas cutáneas, bien, que eso es para identificar a la sustancia, al alérgeno a la que la persona está sensibilizada y es alérgica. Se hacen las pruebas cutáneas, luego se piden análisis de sangre para valorar el valor en piel, digamos, de la respuesta positiva en piel junto con la respuesta en sangre, y en función de eso se hace la vacuna, digamos, eso se manda a pedir y es un tratamiento individualizado y se hace el tratamiento de la vacuna, y sí lo estamos haciendo aquí. Bueno, muy bien. Martina, no sé si querés agregar algo más que vos consideres que es importante para que la gente que te está escuchando lo tenga en cuenta, fundamentalmente aquellos que padecen de alergias, ¿no? Bueno, yo creo que súper importante que tomen en cuenta las recomendaciones ambientales y que si ven que tienen síntomas en esa época del año y que se repite constantemente, adelantarse a la época en la que tengan los síntomas para poder ya estar prevenidos y hacer tratamientos preventivos previo a la época. Ese tratamiento, como ya dijimos, puede ser o con medicamentos, puede ser con la vacuna, bien, o
si ya están con los síntomas y necesitan, obviamente consultar para empezar a hacer ya el tratamiento y ya dirigir el diagnóstico, hacer el diagnóstico, identificarlo y poder dar las recomendaciones. Porque, ¿qué pasa? No todos son alérgicos a lo mismo y es muy importante, no todo los árboles o las plantas dan alergia en el mismo momento. Ahora empieza la primavera, pero hay un montón de cosas que dan alergia en la primavera. Y no todos están persistentes a lo largo de todos los meses. Por ejemplo, el platanero está presente 1 mes y medio solamente dentro de la primavera. No es que da alergia toda la primavera y verano. Claro. Lo que más persiste dando alergia durante la primavera y los principales meses primeros meses de verano son las gramíneas, que son los pastos. Los distintos tipos de césped, yuyos, bien, esto es lo que más da alergia a lo largo de toda la primavera. Después tenemos, por ejemplo, la mora, que dura 2 meses solamente. Después tenemos, por ejemplo, el ciprés, que es de fines de invierno. Uno no relaciona el invierno con la alergia, y sin embargo tampoco se relacionan mucho los pinos con la alergia, y estoy viendo que son... El ciprés es más de la familia de las cupresáceas, digamos, pero da mucha sintomatología, sobre todo agosto, fines de julio y agosto, y algunos, depende cómo han sido las condiciones de lluvias y meteorológicas de ese año, se puede extender un poquito más la polinización de las plantas, pero por eso es importante saber a qué, porque no es que el paciente a lo mejor va a tener síntomas toda la primavera, a lo mejor un mes puntual. El olivo da mucha alergia en esta zona, bien, y el olivo tiene una polinización solamente de 2 meses, octubre, noviembre. Entonces, en esa época hay que intensificar los tratamientos. Veo que los especialistas tienen que estudiar bastante de biología, además. Sí, hacemos toda la parte de polinosis y de aerobiología. Y, de hecho, bueno, actualmente hay un proyecto de investigación que... eso quería que me comentaras. A través de una beca de la Universidad Nacional de Cuyo, con la doctora Alejandra Gersi y un grupo muy grande de compañeros que dependen también de la Facultad de Mendoza, del IES, del Museo de San Rafael, que estamos haciendo, del GERARC también, que es muestrear cuáles son las los pólenes y las esporas de hongos más frecuentes en San Rafael, en todo lo que es el departamento. Entonces contamos con un contador polínico que nos los ha dado la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, y a través de esto se hace el conteo semanal y luego se suben los datos, y la idea es poder armar un calendario polínico para poder hacer predicciones a futuro de, bueno, ahora empieza la época del olivo. Aquellos pacientes, precaución a la época del olivo, empezar con las recomendaciones, con el tratamiento, con las vacunas, que es la inmunoterapia. Y sirve, me imagino, que también para afinar la puntería después de los especialistas en cuanto a tratamiento con vacunas y todo lo demás. Así es una manera de perfilar el tratamiento, así es. Es un estudio también importante decir que trabajamos con mucha gente y que es el primero que se hace en la provincia. Así que estamos muy contentos. Importantísimo. Estamos súper contentos y esperemos que podamos continuar el año que viene también. Así bueno, ¿y eso cuándo estaría concluido? Finalizaría en febrero del año que viene. Bueno, esperamos conocer los resultados después en algún momento. Quería preguntarte, ¿hay algunas alergias más graves que otras? Y digamos, son patologías que si no son tratadas como corresponde, pueden tener una incidencia, digamos, en la vida del paciente, sí, por supuesto. Mortalidad, por ejemplo. Sí, por suerte las enfermedades alérgicas tienen una baja mortalidad, pero una alta morbimorbilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que afecta bastante la calidad de vida de los pacientes, y también esto repercute no solo en el ausentismo laboral y escolar, sino también en la parte de salud pública, el consumo de insumos médicos, porque ¿qué pasa? Un paciente no identificado a lo que es alérgico, cada época, en el caso de los asmáticos, van a reagudizarse en esa época donde inhalan ese polen que les da alergias, y sin conocerlo llegan a estar tan inflamados que hacen la crisis de asma y tienen que ir a urgencias o ir a la salita, hacer tratamiento. Algunos pacientes están tan inflamados a nivel respiratorio que incluso terminan internados. Entonces eso sí que es una gravedad, porque encarpa oxígeno. Eso es que se podría prevenir conociendo a lo que se es alérgico y haciendo las prevenciones previas. Después tenemos otro tipo de alergias, que son las alergias a medicamentos, que también es muy importante identificarlos, porque si el paciente vuelve a exponerse en una segunda o tercera ocasión al fármaco, al medicamento que le da la alergia, puede tener una reacción alérgica grave, que puede tener compromiso vital, que es la anafilaxia, que es la reacción alérgica más grave.
Y también pasa mucho esto en la alergia a los alimentos. Bien, en Argentina se diagnostican alrededor de 7.000 casos de alergia alimentaria a proteínas de leche de vaca en los niños, siguiendo en frecuencia el huevo, y en los adultos es más que todo a frutas y verduras y algunas legumbres o frutos secos. Normalmente en esta zona suelen ser leves las reacciones, pero hay pacientes que presentan una reacción alérgica grave, que es la anafilaxia al comer esta sustancia. Por ejemplo, comieron algo con algún fruto seco, por ejemplo una almendra, una nuez, claro, y el paciente empieza con picor de boca, se le hinchan los labios, sensación de ahogo, le salen ronchas en el cuerpo, incluso puede acompañarse con dolor de panza, vómitos, diarrea. Toda esa sintomatología junta cuando afecta a 2 órganos distintos del cuerpo, por ejemplo respiratorio y piel, respiratorio y digestivo y piel, o que el paciente incluso se le baje la tensión o empiece con mareos, ya es una reacción alérgica muy grave, que es la anafilaxia, y esto sí que tiene riesgo vital y necesita ese paciente tener unas recomendaciones por escritas y un plan de actuación, no solo en la evitación del alimento, sino qué hacer cuando eso pasa, porque muchas veces el alimento está escondido en algo y no está declarado, por ejemplo. Entonces también es muy importante enseñar a los pacientes a leer los etiquetados de los alimentos. Es importante la ley que salió a nivel nacional de la declaración de los alimentos alérgenos más frecuentes, para que el paciente no se exponga a ingestas accidentales y llegue a estas circunstancias, ¿no? Bueno, muy bien. Martina, te agradecemos la visita. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una pausa, enseguida venimos. Cambiamos de frecuencia en FM Voz. Ahora escúchanos en 94.5 y seguí informado todo el día.